¿Te has sentido tan desesperado que estarías dispuesto a pedirle un favor al más allá? Yo lo hice. Y si estás viendo este video, quiero advertirte, nada es gratis, ni siquiera los milagros. Hoy voy a contarte la historia de cómo mi vida cambió para siempre después de hacer un pacto con la Santa Muerte. Todo empezó hace 2 años. Mi vida estaba en ruinas. Había perdido mi trabajo, mi pareja me había dejado y las deudas crecían como una sombra que no podía escapar. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles de mi ciudad, encontré un altar, velas, flores y una figura imponente de la Santa Muerte, mirándome como si supiera que había llegado al límite. A su lado, un anciano que parecía salir de las sombras me ofreció unas palabras. Ella escucha a los desesperados, pero cobra caro. Me explicó cómo hacer una ofrenda. Me reí al principio, pero esa misma noche regresé con una botella de tequila, pan dulce y una veladora. Encendí la vela, miré a la figura directamente a los ojos y murmuré mi petición. Necesito dinero. Necesito una oportunidad. Por favor, ayúdame. Al principio no pasó nada, solo el viento frío y la sensación de que alguien me observaba. Pero a la mañana siguiente recibí una llamada inesperada, una oferta de trabajo mejor pagada de lo que jamás había soñado. Fue como si el universo hubiera escuchado. No le conté a nadie, pero en mi mente sabía quién había intervenido. Dejé una ofrenda más grande esa semana, agradeciendo su ayuda, pero no podía imaginar lo que estaba por venir. Las semanas se convirtieron en meses y mi vida dio un giro radical. Ascendí rápido en el trabajo, empecé a ganar más dinero y con el tiempo recuperé incluso a mi pareja. Pero todo tenía un aire irreal, como si estuviera viviendo una película que no era mía. Una noche soñé con la Santa Muerte. Me habló, o al menos creo que lo hizo, porque sus palabras resonaban en mi mente incluso después de despertar. Lo que se te da, se te quitará. Ese día algo cambió. Mi jefe comenzó a pedirme tareas más difíciles. Mi pareja se volvió distante y empecé a sentirme agotado, como si algo estuviera drenando mi energía poco a poco. Intenté ignorar la sensación, pero los sueños volvieron, cada vez más vívidos, cada vez más oscuros. Veía sus ojos vacíos siguiéndome, sus manos alargadas señalándome mientras una voz fría me decía que el tiempo se estaba acabando. Empecé a llevar más ofrendas al altar, más velas, más flores, más pan, pero cuanto más daba, más pesado se sentía el ambiente a mi alrededor. Mis logros en el trabajo comenzaron a desmoronarse. Un proyecto importante falló y fui señalado como el culpable. Parecía que todo lo que me había dado ahora se volvía en mi contra, una especie de castigo. Una tarde decidí regresar al altar. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Al llegar, el anciano que me había hablado la primera vez estaba ahí, pero esta vez su rostro era diferente, más serio, casi temeroso. Le conté lo que estaba pasando y su respuesta me heló la sangre. Ella siempre cobra su deuda. No puedes huir de esto. Intenté suplicarle una solución, pero él solo me recomendó algo. Reza y no dejes de dar ofrendas. Quizá te dé más tiempo. Esa noche recé como nunca antes lo había hecho, pero el silencio de la madrugada me dio la sensación de que ya era demasiado tarde. Los días siguientes fueron una serie de eventos que parecían estar fuera de mi control. Perdí el trabajo que tanto me había costado conseguir. Mi pareja me dejó definitivamente, esta vez asegurando que había algo oscuro en mí que no podía soportar. Incluso los pocos amigos que tenía comenzaron a alejarse. Era como si una sombra estuviera extendiéndose a mi alrededor, arrastrando todo lo bueno de mi vida hacia un abismo del que no podía escapar. Comencé a sentir una presencia constante,
algo que no podía ver pero que siempre estaba ahí. Una noche, al encender una vela frente al altar, noté que la llama no se movía. Estaba completamente inmóvil a pesar del viento que entraba por la ventana. Y luego escuché un susurro. No sé de dónde venía, pero lo escuché claro. Tu tiempo ha llegado. Me paralicé. Quise correr, pero algo me mantenía clavado en mi lugar. Entonces sentí un peso en mi espalda, como si alguien hubiera colocado su mano helada sobre mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Desde esa noche, las cosas empeoraron. Comencé a encontrar objetos rotos en mi casa, luces que se apagaban sin motivo y sombras que se movían por el rabillo de mi ojo. Intenté buscar ayuda. Pero ¿cómo le explicas a alguien que hiciste un pacto con la Santa Muerte y que ahora estás pagando el precio? Nadie me iba a creer, hasta que un día algo me obligó a regresar al altar, como si una fuerza invisible me empujara hacia ahí. Esta vez no fui con ofrendas, fui con preguntas. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué más debo hacer? No esperaba una respuesta, pero la obtuve. El viento a mi alrededor se detuvo y la figura de la Santa Muerte pareció moverse ligeramente, como si estuviera viva. Un sentimiento de terror absoluto me recorrió el cuerpo, y lo único que recuerdo antes de desmayarme fue una risa suave, casi burlona, que resonaba en mi cabeza. Desde el día que escuché esa risa, mi vida dejó de ser mía. Las noches se hicieron interminables. No podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos sentía que algo o alguien estaba en mi habitación, observándome desde las esquinas más oscuras. Una noche me atreví a mirar directamente a uno de esos rincones, donde las sombras parecían más densas. No había nada, al principio, pero entonces vi como algo se movía, algo que no tenía forma definida, pero que transmitía puro terror. Corrí al altar, encendí todas las velas que tenía y comencé a rezar, balbuceando palabras que ni siquiera sabía si tenían sentido. Al día siguiente, encontré marcas en mi cuerpo, rasguños largos, paralelos, como si algo me hubiera atacado mientras dormía. La sensación de que todo estaba fuera de control se intensificó cuando, al intentar llamar a un sacerdote para bendecir mi casa, la llamada nunca se completaba. Cada vez que marcaba su número, la línea se cortaba, o un extraño sonido de estática llenaba mis oídos. Por la noche, intenté escribirle un mensaje, pero mi celular se apagó repentinamente. Sentí que estaba completamente solo, sin nadie que pudiera ayudarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo un mal sueño. Era real y estaba atrapado. Decidí buscar respuestas por mi cuenta. Recordé que en mi ciudad había un mercado esotérico, un lugar donde se vendían todo tipo de artículos para rituales, amuletos y ofrendas. Fui directo al puesto más escondido, atendido por una mujer que parecía saber exactamente por qué estaba allí antes de que yo dijera una palabra. «Ella te tiene», me dijo sin rodeos, mientras colocaba un frasco con un líquido negro en el mostrador. Le conté mi historia, esperando que me dijera cómo escapar, pero sus palabras solo me llenaron de más miedo. No hay forma de romper un pacto con la Santa Muerte sin pagar un precio. Lo que le debes, pero hay maneras de negociar. Eso sí, no todos sobreviven al intento. La mujer me dio un pequeño amuleto y me explicó cómo usarlo. Me dijo que debía regresar al altar con una nueva ofrenda, pero esta vez debía incluir algo que fuera parte de mí, un mechón de mi cabello, una gota de sangre o incluso una uña. La idea me asqueó, pero su mirada me dejó claro que no tenía opción. Esa noche preparé la ofrenda más grande que había hecho hasta ahora, con flores frescas, incienso y una botella de licor caro. Dejé el amuleto al pie del altar y corté un pequeño mechón de mi cabello, colocándolo junto a las velas. Al encenderlas, sentí cómo el ambiente se volvía pesado, casi irrespirable. Al principio, no ocurrió nada,
Me quedé sentado frente al altar durante horas, esperando algún tipo de señal, algo que me indicara que mi sacrificio había sido aceptado. Pero lo único que sentí fue un profundo cansancio. Justo cuando estaba a punto de levantarme, las velas comenzaron a parpadear como si el viento las agitara, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Y entonces, la misma risa que había escuchado días atrás volvió, pero esta vez no era un eco lejano. Venía de mi espalda. Me giré lentamente y lo que vi hizo que mi corazón casi se detuviera. Ahí estaba, una figura alta, envuelta en sombras, con un manto negro que parecía absorber la luz. No tenía rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía observar cómo se inclinaba hacia mí, extendiendo una mano esquelética que parecía flotar en el aire. No me tocó, pero el frío que emanaba era suficiente para hacer que mi piel se erizara. «Tu deuda aún no está saldada», dijo, con una voz que no era humana, pero que resonaba directamente en mi cabeza. Intenté hablar, preguntar qué debía hacer, pero mi garganta estaba seca. Finalmente logré balbucear: «¿Cómo puedo saldarla?». La figura se quedó en silencio por un momento, antes de responder con una frase que me dejó paralizado. «Debes darme algo que amas más que tu propia vida». Mi mente se llenó de confusión y terror. ¿Qué era lo que amaba más que a mí mismo? Mi familia, mis amigos, mi propia alma. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, dejando solo un aire pesado y el sonido de las velas apagándose al unísono. Estaba solo otra vez, pero sabía que no tenía mucho tiempo para cumplir con lo que se me había pedido. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que intentaba acercarme a alguien que amaba, sentía que estaba condenándolos. Pero la figura me seguía, apareciendo en mis sueños y en los reflejos de los espejos, recordándome que el reloj estaba corriendo. Cada vez que intentaba ignorar su presencia, los fenómenos en mi casa se intensificaban. Los rasguños en mi piel, los objetos rotos y las sombras que parecían volverse más sólidas, más reales. Finalmente, tomé una decisión. No puedo decirte cuál fue, porque todavía no sé si fue la correcta. Pero lo que ocurrió después es algo que me atormentará para siempre. Tras la última aparición de esa figura, mi mente estaba al borde del colapso. No sabía cómo tomar una decisión sin condenarme aún más. Cómo elegir entre sacrificar lo que amo o enfrentar algo que no entendía del todo. Empecé a evitar a mi familia y amigos. Corté todo contacto con las personas que me importaban. Dejé de salir, de trabajar, de intentar llevar una vida normal. Mi casa se convirtió en una cárcel, pero incluso ahí no estaba a salvo. Las sombras se movían más seguido, las luces parpadeaban, y las noches eran una constante lucha por mantenerme despierto, temiendo que si cerraba los ojos no volvería a abrirlos. Fue entonces cuando recordé algo que había pasado por alto. El anciano que me había hablado frente al altar la primera vez. Decidí buscarlo, aunque no sabía ni su nombre ni dónde vivía. Pasé días recorriendo la zona donde lo había visto, preguntando a los vendedores y a cualquiera que pudiera tener información. La mayoría no sabía de quién hablaba, pero algunos, al escuchar mi descripción, se quedaban callados y se alejaban como si el tema les incomodara. Finalmente, un hombre mayor en un puesto de veladoras me dijo que ese anciano vivía cerca, en una casita al final de una calle estrecha. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Al entrar, lo encontré sentado en una silla vieja, con los ojos cerrados, pero sabía que estaba consciente de mi presencia. Sin abrirlos me dijo: «Sabía que regresarías». Su voz era tranquila, pero había algo en su tono que me hizo sentir que estaba en peligro. Me senté frente a él y le conté todo lo que había pasado. Desde el momento en que hice el pacto
hasta la aparición de esa figura y sus exigencias. El anciano me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si ya supiera cada detalle de mi historia. Cuando terminé, me miró directamente a los ojos y su expresión era grave. «Ella no pide cosas que no puedas dar», dijo, con una voz que resonó como un eco en mi mente. «Si te exige lo que amas más que tu vida, es porque sabe que puedes dárselo. Pero lo que no te dijo es que ese sacrificio no siempre es físico». Le pregunté qué significaba eso, pero solo me respondió con un consejo. «Elige sabiamente, porque si tomas la decisión equivocada, no solo pagarás tú, sino también los que te rodean». Esa noche regresé a mi casa con más preguntas que respuestas. ¿Qué quería decir el anciano con que no siempre era físico? ¿Era posible que mi sacrificio no fuera una persona, sino algo más? Comencé a pensar en todo lo que me importaba: mi familia, mis recuerdos, incluso mi identidad. Pero cuanto más pensaba, más confuso me sentía. La figura seguía apareciendo en mis sueños, cada vez más cerca, cada vez más insistente. «El tiempo se agota», decía con esa voz que parecía venir de otro mundo. Desesperado, decidí volver al altar, esta vez sin ofrendas ni amuletos. Me arrodillé frente a la figura de la Santa Muerte y hablé directamente con ella, suplicándole una explicación, una señal de lo que debía hacer. Durante horas no pasó nada, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, las velas se encendieron solas, una tras otra, llenando la habitación con una luz tenue y parpadeante. Sentí una presencia a mi alrededor y supe que estaba ahí. Cerré los ojos y escuché su voz, pero esta vez no era una amenaza. Era como un susurro, calmado pero firme, que me dijo algo que me heló el alma. «Lo que amas más que tu vida no está fuera de ti, sino dentro. Debes entregarme eso y solo entonces serás libre». No entendí al principio, pero mientras las palabras resonaban en mi mente, una idea comenzó a formarse. ¿Podría estar hablando de mi propia voluntad, de mi identidad, de mi alma? Si era así, ¿podría realmente entregarle eso sin perderme por completo? Los días siguientes fueron un tormento constante. Sentía que mi mente estaba dividida entre dos opciones: aceptar mi destino o luchar contra algo que parecía invencible. Intenté buscar respuestas en libros, en internet, incluso contacté a un par de personas que se decían expertas en el tema, pero nadie podía darme una solución clara. Solo recibía advertencias, consejos vagos y más preguntas que respuestas. Finalmente, una noche, después de días sin dormir, me encontré frente al espejo de mi baño, mirando mi reflejo. Pero lo que vi no era yo. Mis ojos estaban vacíos, mi piel pálida, y la figura que había estado persiguiéndome estaba justo detrás de mí, observándome con esa presencia sofocante. No me giré, no corrí. Solo me quedé ahí, mirándola, esperando que hiciera algo. Pero no lo hizo, solo se quedó ahí como si esperara algo de mí. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir huyendo. Esa misma noche tomé una decisión. No sé si era la correcta, pero ya no podía soportar más esta carga. Me dirigí al altar, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Al encender las velas, sentí que el ambiente cambiaba, como si el aire estuviera lleno de electricidad. Y entonces apareció. Esta vez no era una figura lejana ni un susurro en mi mente. Era real, tangible, y estaba frente a mí, esperando mi respuesta. Lo que sucedió después es algo que todavía no puedo explicar. Todo lo que puedo decir es que el precio que pagué fue más alto de lo que jamás imaginé. La noche en que finalmente decidí enfrentarla fue como cruzar un umbral hacia otro mundo. El aire a mi alrededor estaba tan pesado que cada respiración me costaba un esfuerzo, y el altar frente a mí parecía distinto, como si estuviera vivo. Las velas
parpadeaban con una luz enfermiza, y la figura de la Santa Muerte parecía más imponente que nunca, su mirada vacía clavada en mí, juzgándome. Sabía que no podía dar marcha atrás. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y dije en voz alta: estoy listo para pagar el precio. Un silencio absoluto llenó la habitación, un vacío tan profundo que hasta el sonido de mi respiración desapareció. Entonces lo sentí, una presencia detrás de mí, inconfundible, pesada como una montaña. No tuve el valor de girarme, pero supe que estaba ahí. La figura habló, su voz como un eco que venía de todos lados y de ninguno. Sabes lo que debes dar, lo que amas más que tu vida. Cerré los ojos, intentando buscar claridad en medio de la confusión, pero no la encontré. Fue en ese momento cuando comenzó la prueba. Frente a mí, las llamas de las velas se alargaron y comenzaron a formar imágenes, como si proyectaran escenas de mi vida. Vi a mi madre, a mis amigos, momentos felices que había compartido con ellos. Luego, las imágenes cambiaron. Vi los errores que había cometido, las personas a las que había herido, las decisiones que me habían llevado hasta este punto. Era como si me estuviera enfrentando a cada parte de mí mismo, cada rincón oscuro de mi alma. Todo esto puede desaparecer, dijo la voz, fría y distante. Tu madre, tu felicidad, tus recuerdos, todo es efímero, pero hay algo que siempre estará contigo, algo que nunca puedes soltar. Eso es lo que me debes dar. De nuevo, no entendí por completo, pero sentía que algo en mi interior se rompía, como si un hilo invisible que me conectaba al mundo comenzara a deshilacharse. La habitación se oscureció de golpe y sentí que era arrastrado hacia un lugar que no podía describir. No era físico, pero tampoco era un sueño. Estaba en un espacio infinito, rodeado de una oscuridad que parecía viva, susurrando palabras que no podía entender. En medio de esa oscuridad apareció una luz tenue y frente a mí vi una puerta. No era una puerta común, estaba hecha de un material que parecía cambiar de forma constantemente, como si estuviera vivo. Algo me decía que debía cruzarla, pero al mismo tiempo, cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. La voz volvió a resonar, esta vez más fuerte, casi como una orden. Elige. Supe entonces que no tenía otra opción. Al acercarme a la puerta, sentí que mi cuerpo se volvía más pesado, como si algo intentara detenerme. Al cruzar el umbral, todo cambió. Estaba de nuevo en mi casa, pero algo no estaba bien. Los colores eran más apagados, los sonidos más distantes, y mi reflejo en el espejo era diferente. Mi rostro estaba pálido, y mis ojos ya no eran míos. En ese momento entendí lo que había sucedido. Había entregado algo, aunque todavía no sabía exactamente qué. Sentía un vacío dentro de mí, como si una parte fundamental de mi ser hubiera desaparecido. Intenté recordar detalles de mi vida, pero algunos recuerdos eran borrosos, fragmentados, como si hubieran sido arrancados de mi mente. Mi relación con mi madre, las risas con mis amigos, incluso mi niñez, todo parecía distante, como si no me perteneciera del todo. Los días siguientes fueron una lucha constante por mantener la cordura. Las sombras en mi casa ya no eran solo sombras, ahora tenían formas definidas, figuras que se movían a través de las paredes y el techo, observándome con una intensidad que me hacía temblar. Las voces que antes eran susurros se volvieron más claras, hablando en un idioma que no podía entender, pero que se sentía demasiado familiar, como si una parte de mí supiera lo que decía. Intenté salir de mi casa, buscar ayuda, pero cada vez que lo hacía, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me empujara de vuelta al interior, manteniéndome atrapado en ese lugar que ahora era más una prisión que uno. Las pocas veces que logré cruzar la puerta, el mundo exterior se sentía diferente, como si estuviera desconectado de él. Las personas que pasaban a mi lado apenas me miraban, y cuando intentaba hablar con alguien, sus respuestas eran cortas, indiferentes,
como si no pudieran verme del todo. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso sobre mi pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Abrí los ojos y vi a la figura otra vez, más clara que nunca. Su manto negro parecía moverse como un río, y sus manos esqueléticas estaban extendidas hacia mí. «Lo que me diste es suficiente. Por ahora», dijo, y luego desapareció, dejando un frío insoportable en la habitación. Al día siguiente, las cosas parecieron calmarse. Las sombras ya no se movían y las voces habían desaparecido. Pero el vacío dentro de mí seguía ahí constante, recordándome que algo había cambiado para siempre. Intenté reconstruir mi vida, volver a trabajar, hablar con mi familia y amigos, pero no era lo mismo. Sentía que algo invisible me separaba de ellos, como si estuviera viviendo en un mundo paralelo, atrapado entre dos realidades. Pasaron semanas, tal vez meses, hasta que comencé a notar algo nuevo. Cada vez que me miraba en el espejo, mi reflejo parecía más extraño, más ajeno. Mis movimientos eran más lentos, y mis ojos, aunque seguían siendo míos, tenían un brillo extraño, como si algo o alguien más estuviera mirándome desde dentro. Una noche, mientras me observaba en el espejo, mi reflejo no se movió. Parpadeé, pensando que era mi imaginación, pero allí estaba, quieto, mirándome con una expresión que no reconocí. Entonces habló. Mi propio reflejo, con mi voz, pero distorsionada, me dijo: «Esto es solo el comienzo». Cuando escuché mi propia voz salir de mi reflejo, algo dentro de mí se quebró. Era mi voz, sí, pero no era yo quien hablaba. Mi reflejo sonrió, una sonrisa que nunca había hecho en mi vida, y esa sola expresión hizo que el aire a mi alrededor se volviera más pesado. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, observando cómo mi reflejo seguía mirándome, ahora con una expresión de burla. «¿Te das cuenta de lo que entregaste?», dijo. «Pensabas que sería algo físico, algo tangible, pero lo que diste fue mucho más profundo. Diste tu esencia, la parte de ti que te conectaba con este mundo». Sentí un escalofrío recorrerme mientras trataba de entender lo que eso significaba. ¿Qué soy ahora?», logré murmurar, mi voz temblando. Mi reflejo inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. «Eres una sombra de lo que fuiste. Lo que queda de ti es suficiente para seguir caminando por este mundo, pero ya no eres tú. Ahora, eres mío». La última palabra resonó como un eco infinito en mi mente, y en ese momento supe que algo más había tomado el control. Cerré los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño, pero cuando los abrí, el reflejo seguía allí, moviéndose de maneras que yo no podía controlar. Me observaba desde el otro lado del espejo, libre de las limitaciones que yo tenía. Finalmente, dejó de moverse y mirándome fijamente dijo: «Tu sacrificio fue aceptado, pero las deudas nunca terminan. Ahora eres parte de su red y pronto entenderás lo que eso significa». Antes de que pudiera preguntar, el espejo se oscureció y mi reflejo desapareció, dejándome frente a un cristal vacío. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Aunque las sombras en mi casa parecían haberse calmado, algo peor había comenzado a ocurrir. Yo ya no era. Al principio eran cosas pequeñas. Olvidaba detalles básicos, como el día en que estaba o qué había desayunado. Luego comenzaron los lapsos de tiempo perdido. Salía de mi casa y, de repente, despertaba en lugares que no reconocía, rodeado de personas que no conocía, con sus miradas llenas de desconfianza o miedo. Mi cuerpo hacía cosas que yo no recordaba, como si alguien más estuviera manejando. Una noche, desperté con las manos llenas de tierra, los zapatos cubiertos de lodo, y un olor a cera quemada impregnaba mi ropa. No sabía dónde había estado ni qué había hecho, pero algo en mi interior me decía que no quería saberlo.
El miedo comenzó a apoderarse de mí de maneras que no podía controlar. Me evitaba a mí mismo, evitaba los espejos, evitaba a las personas. Cada vez que alguien me miraba demasiado tiempo, sentía que podían ver lo que había dentro de mí, lo que realmente... Entonces comenzaron las voces. Al principio eran susurros en el fondo de mi mente, como un leve zumbido que podía ignorar, pero con el tiempo se hicieron más claras. Hablaban en un idioma que no entendía, pero sabía que estaban hablando de mí. Me daban órdenes, me decían a dónde ir, qué hacer. Mi cuerpo se movía por su cuenta. Mis manos hacían cosas que yo no quería y mi boca pronunciaba palabras que no entendí. Una noche, las voces me llevaron de regreso al altar donde todo había comenzado. Había tratado de evitar ese lugar a toda costa, pero algo me obligó a ir. Cuando llegué, el altar estaba diferente. La figura de la Santa Muerte ya no parecía un objeto inanimado. Su mirada era más penetrante y su presencia llenaba el espacio. Caí de rodillas frente a ella, sin saber por qué, y de repente sentí su voz en mi mente. Has cumplido con tu primer propósito. Ahora hay más trabajo que hacer. Quise gritar. Quise preguntarle qué significaba eso, pero las palabras no salían de mi boca. Mi cuerpo se movió por sí solo, sacando de mi bolsillo un pequeño cuchillo que no recordaba haber llevado con... Mi mano lo levantó y, sin dudar, lo enterró en mi palma, dejando que la sangre cayera al pie del altar. La figura pareció inclinarse ligeramente, como si estuviera aceptando mi ofrenda. Y entonces lo entendí. Yo ya no era dueño de mi vida. Desde ese momento, las cosas se volvieron aún más extrañas. Las voces dejaron de ser un simple murmullo. Ahora hablaban directamente en mi mente, dándome instrucciones que no podía ignorar. Me obligaban a ir a lugares oscuros, a realizar rituales que no comprendía, a interactuar con personas que parecían tan atrapadas como yo. En una de esas noches, conocí a alguien que parecía saber exactamente por lo que estaba pasando. ¿También hiciste un pacto?, me preguntó, sus ojos llenos de desesperación. Asentí, incapaz de decir más. No hay salida, dijo. Ella nos usa hasta que ya nos servimos y luego nos lleva. Esa conversación me dejó helado, pero también me hizo darme cuenta de que no estaba solo. Había otros como yo, otras personas que habían hecho pactos y que ahora eran marionetas en una red mucho más grande de lo que podía imaginar. Empecé a verlos en todas partes, en las calles, en el transporte público, incluso en mi vecindario. Todos tenían la misma mirada vacía, la misma expresión de alguien que había perdido el control de su... Una noche, mientras realizaba otro ritual que las voces me habían ordenado, me di cuenta de algo aterrador. Cada vez que completaba una tarea, una parte de mí desaparecía. Mis recuerdos, mis emociones, incluso mi capacidad de sentir miedo o alegría, se iban desvaneciendo lentamente, como si estuvieran siendo devorados por... Me estaba convirtiendo en una cáscara vacía, y lo peor era que no podía detener. Entonces, una nueva orden llegó. Las voces me dijeron que debía preparar algo grande, un sacrificio final. Me dieron instrucciones claras, detalladas, y cada paso me llevó más cerca de un lugar al que nunca quise llegar. Sabía que, al final de este camino, algo definitivo iba a ocurrir, algo que cambiaría todo. Y ahora estoy aquí, escribiendo estas palabras mientras preparo lo que me han pedido. No sé cuánto tiempo me queda, ni si hay alguna forma de escapar de él. Pero sé que estoy llegando al final de este viaje, sea lo que sea que eso signifique. La figura sigue apareciendo, observándome, asegurándose de que cumpla con lo que vendrá después. Es algo que ni siquiera puedo imaginar.